Línea de tiempo de la literatura española. Primera, la literatura de Edad Media. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. Sus autores y obras más representativos son El Cantar del Miocid, que es de autor anónimo, El Conde de Lucanor, de don Juan Manuel, Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo Berceo, El Libro del Buen Amor de Juan Ruiz y Coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique. Literatura del Barroco. Es un estilo literario europeo que se desarrolló durante el siglo XVII en España. Se caracteriza por el triunfo de la armamentación de los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo de las temáticas frecuentes en esta literatura. Son la vida como la lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos, plasmados en un suntuoso y recargado. La literatura barroca hace un uso desmedido de la adjetivación, la hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Sus autores y obras más representativos fueron Luis de Góngora, que la fábula del Polifemo y Galatea de Soledades. Lope de Vega, Fuenteovejuna, El perro de Hortefano. Francisco de Quevedo, Sueños y discursos para alma español, la historia de una vida de buzón. Literatura del romanticismo. Es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. El grito de independencia de 1810 provoca también la guerra civil entre centralistas y federalistas. Reconquista. Dentro de la derrota del Imperio Español en 1819, fundación de universidades, pugna entre enseñanza laica y religiosa. Sus obras y autores más representativos fueron Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan de Lord Byron, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. La literatura de la generación del 27. Con el término de generación del 27 se denomina un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927, con el motivo del homenaje para Luis Góngora organizado en ese año por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla en el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés, y como relevo de la generación del 98 y novencentismo. Obras y autores más representativos. Insomnio de Dámaso Alonso. Aquí está en la orilla blanca de Pedro Salinas. Cerré mi puerta al mundo de Emilio Prados. Insomnio de Gerardo Diego. Después del amor de Vicente Alexandre. Literatura contemporánea. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra Mundial, hecho que da impulso a un cambio de mentalidad social. Los autores se reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores, como la renacentista, barroca o ilustrada. Se origina una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras e impresión de ejemplares a gran escala.
Surge una nueva cultura de masas atraídas por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como la historieta o cómic o el cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción. Sus obras y autores más representativos fueron Visión de Anahuac de Alonso Reyes Ochoa, Arráncame de la vida de A Los Ángeles, Mastretta, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Isla de pasión de Laura Restrepo y Ángel fríamente humano de Blas Otero. La literatura del Renacimiento. La literatura renacentista en España se inicia en un periodo conocido como los siglos de oro, en el cual se desarrollan los siglos XVI y XVII. Las relaciones políticas, guerreras, religiosas y literarias entre Italia y España desde la mitad del siglo XV dieron lugar a un amplio intercambio cultural entre estos dos países. En cuanto a métrica utilizada, se adaptan versos en decalismo y heptasílabo. La rima utilizada es consonante, ya que a partir de la última vocal acentuada todos los sonidos coinciden. Las estrofas lira, silva, octava, real, terceros, encadenados, soneto proceden de Italia. Asimismo, aparecen géneros característicos como la égloga. Los protagonistas son pastores idealizados. La oda, reflexión filosófica y existencial. La elegía evoca con tono melancólico a un muerto. Sus autores y obras más representativos fueron Hamlet de William Shakespeare, Don Quijote de Miguel de Cervantes, Ensayos de Michel de Montaigne y el libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste. Literatura del siglo de oro. Se denomina siglo de oro a la época clásica del apogeo de la cultura española, que abarca las líneas generales de dos periodos concretos: el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Uno de los legados más importantes de las universidades del siglo de oro español reside en su literatura, caracterizada por una vulgarización o acercamiento a las masas. Otros rasgos fueron abundancia de temas, personajes y contenidos, que posteriormente se conocería como barroco. Obras y autores más representativos: La Celestina o Tragicomedia de Calisto y Meleiva y El Lazarillo de Tormes. La literatura de la generación del 98. La llamada generación del 98 es el nombre dado por Azorín en 1913 a un grupo de escritores que asumieron la decadencia ante el desastre colonial y se comprometieron más con la realidad, pretendiendo buscar soluciones para transformar España. Azorín, Baroja, Unamuno, Maeztu, Machado y Bellatlán. Sus obras y autores más representativos fueron La tía Tula, San Miguel Bueno, Abel Sánchez y Niebla. El Cristo Velázquez, Cancionero y Teresa. Vida de Don Quijote y Sancho y la agonía del cristianismo, en Miguel Unamuno. Literatura de la posguerra. La generación de la posguerra en austriano. Generación de la posguerra es una corriente literaria formada por diversos escritores en asturiano, principalmente aquellos nacidos entre 1909 y 1923, y que desarrollaron su labor desde la década de 1940 hasta 1973, durante la dictadura del general Franco. Durante este periodo hubo crisis económica y social, que no finalizaba hasta que se alcance una recuperación económica. Sus obras y autores más importantes fueron El Grillo, de Carlos Muñiz, La Madriguera, de Ricardo Rodríguez Bouvet, y Las Bodas, que fueron famosas, de Pingajo y
Fandanga de José María Rodríguez Méndez.